Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarlos en una edición más de Dominio Talentia MX, un programa con noticias y entrevistas donde se analiza el panorama laboral, especialmente en lo que se refiere a la administración de talento humano. En este 2021, la humanidad tiene un gran reto: asegurar la vacunación universal contra el coronavirus y de ese modo acabar con la crisis sanitaria, económica y laboral. Es un desafío enorme, ya que la población global ronda los 8,000 millones de habitantes. Se tienen que producir, distribuir, almacenar y aplicar rápidamente las dosis. Para ello, todos los sectores de la sociedad debemos colaborar activamente, ya que de lo contrario se seguirán perdiendo vidas y se agravarán los problemas económicos y laborales. Para Talentia MX es muy importante enfatizar que, como uno de los muchos recursos que tenemos a nuestro alcance, debe utilizarse la subcontratación. El outsourcing lleva varias décadas contribuyendo a la industria farmacéutica y biotecnológica, ya que ofrece capacidad adicional de desarrollo y fabricación, facilita el acceso a habilidades especializadas y aminora los costos de producción. En 2018, Kate Hameke, vicepresidenta de investigación de mercado de Industry Standard Research, calculaba que en dicho sector 2/3 de los procesos de fabricación y distribución se subcontrataban. La Organización Mundial de la Salud publicó un documento en el que afirmó que la subcontratación es necesaria para la vacunación, a causa de que contribuye a aumentar la eficiencia, permite acceder al trabajo especializado y reduce costos. En esta edición de Dominio Talentia MX hablaremos acerca de las dificultades que supone la vacunación contra el coronavirus y de las estrategias que pueden implementarse para superarlas. A continuación, te presentamos una cápsula acerca del impacto que tendrá la vacunación en la recuperación económica de México. Desde que inició la pandemia del COVID-19, los países del mundo han hecho esfuerzos tanto para salvar vidas como para salvar sus economías. Se aplicaron confinamientos y se suspendieron parcialmente las actividades económicas para contener la propagación del virus. Pero al mismo tiempo, se requirió de esfuerzo fiscal para atenuar la recesión económica y proteger los empleos. Con datos del 18 de enero de 2021, el registro acumulado de contagios en el mundo supera los 95 millones de personas y las defunciones los 2 millones. En el ámbito económico, las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional indican que en 2020 la economía global retrocedió 4.4%, lo que representa una previsión más favorable que las anteriores. En el caso de México, van más de 1.6 millones de casos positivos y más de 140,000 muertes. Por otro lado, diversos organismos internacionales estimaron que en 2020 la economía mexicana cayó 9%. Sin duda, para apuntalar la recuperación económica este 2021, un elemento sumamente importante es la vacuna contra el COVID-19. De hecho, el Banco Mundial afirmó que la prioridad a corto plazo es el control de la propagación de la enfermedad y la garantía de una distribución rápida y amplia de las vacunas. Además, detalló que en 2021, bajo un escenario pesimista en el que los contagios continúen a la alza y la distribución de las vacunas se retrase, el crecimiento podría ser de 1.6%. En cambio, en un escenario optimista, en el que haya un control de los contagios y el proceso de vacunación sea rápido, la economía global podría expandirse hasta un 5%. En México, la CEPAL prevé que la economía mexicana crezca 3.8% en 2021, suponiendo que el avance en el proceso de vacunación produzca un impacto a partir de la segunda mitad del año. Advirtió que en una lenta disponibilidad y aplicación de la vacuna podría propiciar una disminución del Producto Interno Bruto.
A nivel mundial, se han administrado alrededor de 41 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 y en México más de 492,000 dosis, con información al 18 de enero pasado. Tomará tiempo suministrar las dosis suficientes para los 7.600 millones de personas en el mundo. Por tanto, las perspectivas económicas continuarán siendo titubeantes en la medida en que avanza el proceso de vacunación, permitiendo así flexibilizar las medidas de contención del virus y fortalecer la confianza de los consumidores, sin dejar de lado la importancia de los estímulos monetarios y fiscales. ¿Sabían que el 41% de los empleos creados en México durante la pandemia son por contrato eventual y con salarios bajos? ¿Y ya se enteraron que ha iniciado el diálogo para hacer modificaciones al reparto de utilidades? Los invito a ver las siguientes 2 notas para conocer más sobre esta información. El 2020 fue un año crítico para el empleo en México. Tan solo en abril y mayo se perdieron 900,000 empleos formales a causa de la pandemia. En agosto comenzó a haber registros de creación de fuentes de trabajo formal. De ese mes a noviembre se crearon 555,000 nuevos empleos. Sin embargo, de acuerdo al portal Animal Político, el 41% de esos puestos de trabajo, es decir, 230,000, son eventuales, y el restante 59%, esto es 325,000, corresponden a empleos permanentes. Además, 74.5% de los trabajos recuperados en ese periodo, equivalente a 414,000 empleos, se ubica en el grupo de salarios bajos, que reciben menos de 13,000 pesos mensuales. Así, la recuperación laboral estuvo marcada por plazas eventuales y salarios bajos. La semana pasada iniciaron los diálogos nacionales sobre la participación de utilidades de las empresas, organizados por la Secretaría del Trabajo, a los que asistieron trabajadores, empresarios y autoridades. En ellos se discutió un nuevo mecanismo para el pago de participación de los trabajadores en las utilidades PTU, que desde 1986 es el 10% aplicable sobre dichas utilidades de las empresas. Algunas de las propuestas son topar dicha prestación a 30 días de salario o bien establecer porcentajes diferenciados entre ramas y sectores industriales. El resultado de estos diálogos será revisado por la Cámara de Diputados junto con la reforma a la subcontratación en febrero próximo. En México, el pago de utilidades como actualmente lo conocemos fue instituido en 1962 por el presidente Adolfo López Mateos. En México, el plan de vacunación contra el COVID-19 inició en diciembre pasado con la aplicación de la vacuna a los trabajadores de la salud y se irá desarrollando a lo largo de 15 meses hasta marzo de 2022 en 5 etapas. El plan consta de más de 170 millones de dosis producidas por las farmacéuticas Pfizer, CanSino y AstraZeneca, entre otras, que servirán para inmunizar a más de 100 millones de mexicanos, a quienes se les aplicarán según su edad, siendo los adultos mayores los primeros en vacunarse. Esta estrategia no ha estado exenta de críticas y retrasos. En días pasados, Pfizer anunció que entregará a México menos dosis de las contempladas, lo que seguramente impactará al plan inicial de vacunación. Además, se ha acusado al gobierno de un posible uso político de la vacuna teniendo en la mira las elecciones de junio próximo. En esta noche de Dominio Talentia MX, le quiero dar la bienvenida al doctor Andrés Castañeda Prado, coordinador de las causas de salud y bienestar Nosotros por la Democracia AC. Además, el doctor Castañeda es médico cirujano, maestro en ciencias sociomédicas, con especialización en gestión y políticas de salud y maestro en economía del comportamiento. Es un honor que nos acompañe en Dominio Talentia MX. Bienvenido, doctor Castañeda. Buenas noches. Buenas noches, doctor Micha, a todo el auditorio. El honor es todo mío.
Dominio Talentia MX es un programa donde hemos analizado los problemas económicos y laborales por la pandemia del COVID-19 y reiteradamente hemos sostenido que su solución pasa necesariamente por una solución sanitaria. En 2021, ¿piensas que la vacunación será un elemento necesario y decisivo para la recuperación económica en México? Pues mira, es una excelente pregunta. Sin duda es un elemento que juega un papel muy importante, pero va a tardar un rato, ¿no? Entonces, no podríamos decir como ya empezamos a vacunar, ya esto en un mes se va a reactivar la economía y todo va a regresar a la normalidad, ¿no? Si hablamos del 2021, pues sí, es una combinación entre que hay muchos infectados, ¿no? Muchas personas que ya se contagiaron y que generan inmunidad sin la vacuna, las personas que reciban la vacuna, y por otro lado tendría que haber otros elementos que no solamente por lo económico, sino también lo sanitario, que podrían jugar un papel para la recuperación económica, como son los apoyos a empresas, a personas que perdieron el empleo, o justo personas que no se pueden quedar en casa, que sigue siendo la mejor medida para evitar el contagio, y que pues tienen por necesidades económicas que salir a buscar qué comer. Una buena medida, tanto para la economía como para la sanidad, sería incrementar los apoyos a todas estas personas. La pandemia está a la alza, los hospitales están saturados y hay un cierre de actividades por semáforo rojo, por lo que es muy probable que la economía y el empleo empeoren en el primer trimestre de 2021. ¿Consideras tú que en el primer trimestre habrá serias afectaciones en la economía y en el empleo, a pesar de que, aunque muy lentamente y con muchos tropiezos, ya hemos empezado con la campaña de vacunación? Sin duda, ¿no? Digamos, tenemos proyectado el primer trimestre recibir más o menos alrededor de 21 millones de dosis. Eso apenas llega a poco más de 10 millones de personas completamente inmunizadas, y pues somos más de 128 millones de mexicanas y mexicanos, ¿no? Entonces, vaya, no, las afectaciones, número de casos sigue subiendo, como bien lo señala el doctor, y tenemos que acostumbrarnos a otras medidas, ¿no? La vacunación va a ser lenta. Se han dado noticias últimamente acerca de que habrá un retraso en el envío de vacunas de Pfizer. O sea, efectivamente no tendremos vacunas durante 3 semanas, Andrés. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Esto qué significa para México? No sabemos si efectivamente no va a haber vacunas durante estas 3 semanas, o no hemos acabado de aplicar la vacuna que ya teníamos. El problema de la estrategia de vacunación es que justo no hay una muy clara, ¿no? O por lo menos no algo que sea público, que se pueda consultar. La estrategia de cómo se va a vacunar a la población general, ¿no? Por edad, como se ha mencionado. ¿Quién la va a vacunar? ¿En dónde? ¿Cómo? Todavía no es tan clara. Pareciera que va a ser el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero todavía no lo sabemos. Eso es sumarle a que vamos a recibir 4 tipos de vacuna diferentes. Esto la logística la va a complicar un poco, porque uno no puede recibir la primera dosis de una y la segunda de otra. Tiene que ser digamos, si llega la de Pfizer, la primera dosis, la segunda dosis debe de ser con la de Pfizer, ¿no? Esto es importante tomar en cuenta, y los tiempos entre cada una de las vacunas varían. Hay veces, como en la de Pfizer, en la de Moderna, que son vacunas de RNA, no pasa nada si hay un pequeño desfase, ¿no? No sabemos bien porque todavía es nuevo este proceso, pero todo pareciera, o la lógica biológica indicaría que no pasa nada. Pero con las vacunas que tienen un adenovirus, sí va a haber un problema si hay desfases, porque el mismo cuerpo haría inmunidad contra este adenovirus. Entonces el cuerpo, si pasa mucho tiempo, atacaría a la vacuna. Entonces, en este caso, en este tipo de vacuna, sí tiene que ser mucho más estricto el tiempo entre que nos vacunamos, y este tipo de detalles logísticos no son claros en cómo se van a ejecutar. Han llegado, como ven, poca vacuna, se ha aplicado poca, se ha aplicado solo a los profesionales de salud
en donde se tienen pues muy controlados, muy localizados en los hospitales, etcétera. Cuando demos este brinco al resto de la población, pues probablemente estaremos encontrando tropiezos y algunos de estos tendrán que ver con este reacomodo o reajuste de las dosis esperadas para este primer trimestre. Desde el 2012, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso de la tercerización tanto para la producción como para la distribución de vacunas. Actualmente, para la producción masiva de vacunas, las empresas farmacéuticas están subcontratando una parte de su cadena de suministro. ¿Crees que podríamos utilizar esquemas como la subcontratación para agilizar el proceso de vacunación en México? Creo que es posible, ¿no? Sí se ha hecho no solamente con vacunas, sino a través de otro tipo de insumos médicos y de la salud en México, y tiende a dar buenos resultados. En México, sino en la gran mayoría de los países, el Estado es quien toma el control de la aplicación y la distribución de la vacuna. Entonces, podría pensarse en a lo mejor algunas fases, no sé, etapas de esta distribución. Andrés, tenemos que hacer un corte, será breve, regresamos. Para terminar con la pandemia de COVID-19, se requiere la inmunización de la mayoría de la población del planeta, que en 2020 rebasaba los 7,000 millones de personas. Farmacéuticas como AstraZeneca, Moderna, Pfizer, CureVac, Johnson & Johnson o Sanofi, que actualmente desarrollan la vacuna contra el COVID-19, reconocen la magnitud del desafío. Por eso algunas de ellas están firmando acuerdos de subcontratación para que proveedores externos ayuden en la elaboración, cadena de suministro y distribución de la cura. Estos proveedores subcontratados permitirán aumentar el número y la calidad de las dosis, reduciendo el tiempo y el costo de producción de manera paralela. Así, la subcontratación contribuye a erradicar la pandemia e impulsar la recuperación económica en los países. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que estamos en entrevista con el doctor Andrés Castañeda Prado, coordinador de las causas de salud y bienestar, Nosotros por la Democracia AC. Andrés, comentábamos que hay varios aspectos de la estrategia de vacunación, pues que no han quedado claros. Por ejemplo, una de las situaciones que se ha comunicado, que se nos dice, es que se empezará por vacunar a adultos mayores en comunidades muy remotas y que por último se vacunará a la gente en las grandes ciudades. ¿Tú crees que esto sea una buena estrategia para los objetivos de una campaña de vacunación? Es una pregunta difícil, sin duda, ¿no? Aquí juegan muchos aspectos interesantes y habría que preguntarnos qué es lo que buscamos maximizar, ¿no? En un principio, la idea de que las personas más vulnerables sean quienes reciban primero la dosis puede resultar atractivo. Sin duda, un poco el objetivo de la vacunación, o el objetivo de la vacunación en esta crisis, que de hecho está autorizada, por ejemplo, la vacuna por emergencia, justo para tratar de mitigar y contrarrestar la emergencia, pues debería de ser romper estas líneas de contagio en donde más están. Entonces podría ser más eficiente el vacunar primero, ni siquiera en todo el país, sino en estas ciudades, focos rojos, o ni siquiera en las ciudades como tal, sino en zonas específicas donde hay mayor contagio, que sabemos que están bien localizadas, que tienen mucho que ver con las condiciones de las personas que tienen que tomar transporte público, que ir a trabajar, etcétera. Probablemente el vacunar en estas zonas primero haga que ahora sí que la curva, la famosa curva sí, se aplane mucho más rápido que el vacunar a adultos mayores que, si bien están más expuestos, o su vida en caso de contagiarse tiene más riesgo,
hay mucho menos riesgo de contagiar y de que ellos contagien a otras personas, porque los adultos mayores en zonas alejadas de la ciudad suelen estar precisamente alejados de donde hay mucha gente, permanecen más tiempo en casa, están más tiempo en zonas al aire libre y en este sentido quizá no es la mejor estrategia empezar a vacunar por allá, sino que más bien pues empezar en donde están los focos rojos de contagio. Para la campaña de vacunación se han formado brigadas en las que participan de manera destacada los llamados servidores de la nación o siervos de la nación. De una integración de 10 gentes, solamente 2 gentes son personal médico, y el resto son siervos de la nación, voluntarios y algunos militares. ¿Tú podrías ver algún elemento político electoral en la campaña de vacunación? Creo que es imposible no verlo, ¿no? El elemento político electoral estará siempre presente, ¿no? En un tema como la crisis y debiera estar, ¿no? Estamos evaluando constantemente el desempeño de la autoridad en un tema de emergencia, quienes además nosotros como ciudadanos pues consignamos para que administraran los recursos y se encargaran de este tipo de cosas. Sin embargo, hay de uso político a uso político, ¿no? Y este año en México particularmente pues es un año, como bien sabemos, con una carga fuerte de política, y el que se esté utilizando así, yo quisiera pensar que es un tema de practicidad. Como mencionábamos la semana pasada, se anunció que la farmacéutica Pfizer reduciría a la mitad la entrega de vacunas a México contra COVID-19 y se usó el argumento de distribuir más dosis en países más pobres. Desde nuestro punto de vista, esto desfasará completamente la campaña de vacunación y la aplicación de la segunda dosis, como ya mencionabas. ¿Tú qué opinas? Pues mira, ese es un fenómeno, se advirtió, ¿no? La OMS advirtió desde el principio, se están acaparando los países con más recursos, más poderosos, se están acaparando las dosis, se hicieron más de 40 negociaciones unilaterales entre las farmacéuticas y los países, y lo que terminó pasando y recientemente, la semana pasada, el director de la Organización Mundial de la Salud salió a decir que estábamos acercándonos a una tragedia ética mundial, y es que eso es lo que está pasando. Entonces no está de todo mal que se distribuyan de manera equitativa las dosis si se utilizan bien. Nos ha quedado claro que las pandemias y las epidemias y la salud no tiene fronteras. Entonces, el de dejar activo un brote en otro país, lo que tendrá como consecuencia es riesgo de rebrotes en el resto de los países. No es mala idea que nuestros vecinos de Sudamérica, por ejemplo, que pasan mucho por aquí, acaben o ayudar a que acaben con el problema, y lo mismo pasa en todo el mundo. Entonces, si bien sí está perdiendo México una oportunidad, por otro lado, no necesariamente es malo, ¿no? Habría que evaluar exactamente a dónde van estas dosis, cómo se lleva a cabo la estrategia de vacunación en México. Andrés, hemos llegado al final. Te agradecemos muchísimo tu presencia y las respuestas tan interesantes que nos has dado. Muchísimas gracias y hasta pronto. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a la orden. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les quiero agradecer por acompañarnos una noche más. No olviden que pueden vernos y seguir informados de nuestro sitio talentiamx.com y en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana para impulsar el talento humano. Hasta pronto.